Me llamo Ethan Cole y tengo 25 años. He pasado la mayor parte de mi vida adulta manteniéndome al margen, trabajando duro y evitando los problemas. Pero los problemas, como descubrí una lluviosa noche de jueves, tienen la costumbre de encontrarte, por muy cuidadoso que seas. Esta es la historia que nunca le he contado a nadie. La llamo, la esposa de mi jefe vino a mi casa y dijo, «Ahora viviré contigo». Todo empezó en una de esas tardes húmedas de finales de octubre, cuando las calles brillan por la lluvia y el aire huele levemente a asfalto mojado. Acababa de llegar a casa tarde del trabajo, como de costumbre. Mi empleo en una mediana firma de arquitectura en Seattle se había convertido últimamente en toda mi vida. Los plazos, las revisiones, los correos nocturnos, me estaban asfixiando. Pero el trabajo pagaba bien y lo necesitaba. Crecí viendo a mi padre trabajar en 3 empleos para poner comida en la mesa, y juré que nunca me dejaría caer en ese tipo de lucha. Así que cuando mi jefe, Richard Walker, exigía jornadas de 12 horas, yo cumplía. Richard era complicado. Tenía poco más de 50 años, alto, impecablemente vestido, y se movía como alguien que posee cualquier habitación en la que entra. De esos que te dan la mano con demasiada firmeza, haciéndote sentir que siempre estás siendo evaluado. Y luego estaba Clare Walker, su esposa. La había visto solo unas cuantas veces en cenas de empresa o en algún evento ocasional. Era al menos 15 años más joven que Richard, probablemente de unos 30 y tantos, con una elegancia nada forzada. Hablaba de forma suave y pausada, como si nunca tuviera prisa por terminar una frase. Recuerdo la primera vez que la conocí. Me estrechó la mano y me sonrió con una calidez que parecía fuera de lugar en el mundo afilado de Richard. Pero siempre estaba distante, orbitando fuera de los límites de mi realidad. Hasta esa noche. La lluvia apenas empezaba a amainar cuando oí 3 golpes firmes en la puerta. No esperaba a nadie. Dudé un segundo y luego abrí. Allí estaba Clare Walker, en mi umbral, con el pelo húmedo por la lluvia, llevando una gabardina beige que se le pegaba a los hombros. No traía paraguas, y por alguna razón, ese detalle me pareció extraño. Clare, dije casi susurrando, como si pronunciar su nombre en voz alta pudiera romper el momento. Ella me miró fijamente y dijo las palabras que cambiarían mi vida. «Ahora viviré contigo». Lo dijo tranquila, casi como un hecho, y eso resultó más inquietante que si hubiera gritado o llorado. La miré sin poder profesarlo. «¿Qué? ¿Qué quieres decir?» Pasó junto a mí sin esperar invitación. Sus tacones resonaron suavemente sobre mi suelo de madera, mientras el aire se llenaba con el aroma a lluvia y un perfume floral delicado. Cerré la puerta lentamente, con la mente acelerada. «No puedes simplemente». «Clare, ¿qué pasa? ¿Richard sabe que estás aquí?» Su expresión apenas cambió. Tal vez vi un destello de dolor en sus ojos, pero su voz siguió firme. «No. Y no lo sabrá». El corazón me latía con fuerza. Era la esposa de mi jefe, y estaba en mi salón. Se quitó la gabardina y la dejó con cuidado sobre el respaldo del sofá. Debajo llevaba un jersey crema sencillo y vaqueros oscuros. Nada glamuroso, pero esa sencillez la hacía aún más desarmante. «Clare, no puedes aparecer así y decir que te mudas aquí. Es una locura». Entonces su calma se quebró un poco, dejando entrever algo crudo. Miedo, desesperación, quizá ambas cosas. «No tenía a dónde ir», dijo en voz baja. «Debería haberle pedido que se marchara. Debería haber llamado a Richard en ese mismo momento». Pero algo en su voz me hizo creerla. «Siéntate», le indiqué. «Por favor, dime qué está pasando». Se sentó en el sofá, con las manos entrelazadas. Durante unos segundos, lo único que se oyó fue la lluvia golpeando suavemente las ventanas. «Richard no es quien crees», dijo. Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Qué significa eso?», vaciló, mirando al suelo, como si eligiera sus palabras con cuidado, o decidiera si debía decirlas. «Digamos que en casa las cosas ya no son seguras», respondió al fin. «Necesitaba irme. Y tú eres la única persona en la que confío».
Esa palabra, confío, se quedó suspendida en el aire. El peso de esas palabras flotaba en el aire entre nosotros. Apenas la conocía. Ella apenas me conocía a mí. Sin embargo, allí estaba, sentada en mi apartamento, diciendo que confiaba en mí más que en nadie. Pasé una mano por mi pelo, intentando pensar. Clare, si Richard se entera de que estás aquí. Ella levantó la vista bruscamente, cortándome con una mirada que se sintió casi como una advertencia. No puede, dijo. Su tono era firme, pero debajo percibí algo frágil. Me senté frente a ella, la mente dando vueltas con preguntas que ni siquiera podía formular. Parte de mí quería mandarla lejos, cerrar la puerta y fingir que nada de esto había pasado. Pero había otra parte, más silenciosa y peligrosa, que no quería que se marchara. Porque, en medio de toda la confusión, había una verdad innegable. Siempre había notado a Clare Walker. No de forma descarada, sino en esas miradas furtivas en las cenas de la oficina. La forma en que su risa parecía más cálida que la de cualquiera en la sala. Como parecía no encajar del todo en el mundo frío y ambicioso de Richard. Y ahora estaba en mi apartamento. No sabía qué significaba esto ni a dónde podía llevar, solo que mi vida acababa de cambiar y ya no había vuelta atrás. Me miró entonces, de verdad, y preguntó en voz baja. ¿Me dejarás quedarme? La pregunta llevaba 1000 cosas no dichas. No respondí de inmediato. La miré a los ojos, consciente de que lo que dijera cambiaría todo. Sentí mi corazón golpearme en los oídos, como si mi cuerpo entendiera algo que mi mente aún no alcanzaba. Decir que si no era solo dejarla dormir en mi sofá una noche, era entrar en algo de lo que quizá no podría salir. Finalmente, asentí. Sí, puedes quedarte, por esta noche. La comisura de su boca se curvó en una leve sonrisa, mezcla de alivio y agotamiento, y eso me hizo doler el pecho de una forma que no entendía. Se recostó en el sofá, cerrando los ojos como si mi respuesta fuera el primer momento de calma que había tenido en todo el día. Pero no podía dejar que esa calma durara. Necesitaba respuestas. Clare, dije, más brusco de lo que pretendía. ¿Qué está pasando realmente? No puedes aparecer así sin más. Abrió los ojos y me miró fijo. Richard no es el hombre que crees. Ya lo dijiste antes, respondí. ¿Qué significa? Vaciló, juntando las manos en su regazo, los nudillos blancos. Luego habló despacio. Richard controla todo. Cada parte de mi vida. Lo que me pongo, a quien veo, cuando puedo salir de casa. Fruncí el ceño. Parece estricto, sí, pero... Su voz me cortó como un cuchillo. No entiendes, Ethan. No es estricto. Es aterrador. Bajó la vista, la voz temblando. Tiene estos estados de ánimo oscuros, y cuando está así, siento que camino sobre cristal. Nunca me ha pegado, pero hay otras formas de atrapar a alguien. Trabé saliva, con un nudo en el estómago. Richard no era precisamente cálido en la oficina, pero nunca imaginé esto. ¿Por qué yo? Pregunté sin pensar. Apenas me conoces. Ella levantó la vista, sin dudar esta vez. Porque no eres como él. Y no tenía a dónde más ir. La habitación pareció encogerse, la lluvia sonando más fuerte afuera. Sus palabras pesaban más de lo que quería admitir. Clare, si Richard se entera. Sus ojos brillaron, urgentes. No puede enterarse. No quiero ni pensar en lo que haría. Su voz se quebró, y algo en mí cedió. Recordé la fiesta de Navidad de la empresa el año pasado. Richard había bebido demasiado y sujetaba a Clare del brazo con demasiada fuerza cuando nadie miraba. Vi cómo se estremecía. Me dije que lo había imaginado. Quizá no. Guardamos silencio un momento. Finalmente, me levanté. Voy a buscar unas mantas para el sofá. Sentí su mirada en mi espalda mientras iba al armario. Cuando regresé, me dio un suave gracias, en un tono casi tierno. Puse las mantas sobre el sofá. Puedes dormir aquí. Estaré en mi habitación si necesitas algo. Ella asintió, y por un segundo. Por primera vez esa noche, la vi vulnerable,
con ese tipo de vulnerabilidad que solo muestras cuando estás desesperada. Me giré para irme, pero volvió a hablar. Ethan. Me detuve y miré por encima del hombro. Sus ojos se clavaron en los míos. No voy a volver. Pase lo que pase, no voy a volver con él. Su voz tenía una clase de determinación que me hizo quedarme quieto. Esa noche apenas dormí. Me quedé tumbado en la cama, mirando al techo, con la mente en espiral. ¿En qué me había metido? Porque ya no se trataba solo de Clare. Se trataba de Richard, del trabajo, del delicado equilibrio de toda mi vida que ahora estaba inclinado peligrosamente. A la mañana siguiente, me desperté con olor a café. Clare estaba en mi cocina, descalza, llevando una de mis sudaderas grandes que debía haber encontrado en el armario. Verla allí, en mi espacio, era surrealista, como si me hubiera metido en la vida de otra persona. Se giró al verme. Espero que no te importe. He hecho café. Negué con la cabeza, aún adormilado. No, está bien. Pero no estaba bien. Porque mientras la observaba servir café en 2 tazas, me di cuenta de algo peligroso. Una parte de mí no quería que se fuera. Debería haberle dicho que hiciera las maletas y buscara otra solución. Debería haber marcado un límite. Pero, en cambio, me senté a la mesa, tomé la taza que me ofreció y dejé que el silencio se asentara entre nosotros, hasta que mi teléfono vibró. Un mensaje de Richard. Tenemos que hablar. Urgente. El estómago se me encogió. Clare vio cómo me puse pálido y dejó su taza. ¿Qué pasa? Le mostré el teléfono. Se quedó inmóvil, la voz apenas un susurro. Él lo sabe. El mensaje estaba ahí, como una pistola cargada en la pantalla. Tenemos que hablar. Urgente. Me quedé mirándolo, con el pulgar sobre el teclado, sintiendo los latidos en mis oídos. No respondas. Aún no, dijo ella, pálida pero con la mirada firme. Dejé el teléfono sobre la mesa, como si quemara. Clare, ¿qué es lo que sabe? Ella se abrazó a sí misma. Quizá nada. Quizá todo. Así es Richard. Manda un mensaje así y empiezas a dudar de todo lo que has hecho. El café se había enfriado. Mi apartamento, antes mi refugio, ahora parecía una trampa. Debería verle, dije. Sus ojos se clavaron en los míos. No. Es mi jefe. Si le ignoro, sospechará. ¿Más de lo que ya sospecha? Murmuró, dudando. Después, mordiéndose el labio. Si vas, no le digas nada de mí. Ni una palabra. Por primera vez, vi miedo real quebrar su calma. Al mediodía estaba en la oficina de Richard Walker. Era exactamente lo que esperabas de él. Paredes de cristal, escritorio de caoba, el horizonte de Seattle extendiéndose detrás como un cuadro de su propiedad. No se levantó al verme entrar. Ethan, dijo con voz suave pero fría. Siéntate. Me senté, intentando respirar con calma. Sus ojos azules, afilados, me estudiaban. ¿Has estado distraído últimamente? No era una pregunta. Solo cansado, plazos, horas largas. Me interrumpió con un gesto. No me insultes. Las palabras me golpearon. Se inclinó hacia adelante. Sé cuando alguien de mi equipo esconde algo. Y tú, Ethan, escondes algo. Se me secó la garganta. Pensé en Clare en mi apartamento, en su abrigo sobre mi sofá, en su voz diciendo ahora viviré contigo. Pensé en la mano de Richard apretando demasiado su brazo en aquella fiesta. Pensé en no voy a volver. Y por primera vez, le mentí a mi jefe. No sé de qué habla, dije, con la voz firme aunque el corazón me golpeaba el pecho. Richard me sostuvo la mirada durante lo que pareció una eternidad. Luego, una sonrisa se dibujó lentamente en su boca, sin llegar a sus ojos. Bien. Mantente así. Salí sintiendo que había dejado una jaula en la que ni siquiera sabía que estaba. Cuando volví a mi apartamento esa tarde, Clare estaba sentada en el suelo, rodeada de algunos de mis libros, con los pies descalzos recogidos bajo ella. Levantó la vista en cuanto entré, buscándome la mirada. ¿Qué pasó? Tiré las llaves sobre la encimera.
Sabe que algo no va bien, pero no sobre ti. Al menos, creo que no. No lo creo, terminé diciendo. Ella se levantó, cruzando la habitación hacia mí, con una expresión que oscilaba entre alivio y culpa. Ethan, empezó, pero se detuvo, como si las palabras pesaran demasiado. Me giré por completo hacia ella. ¿Qué? Su voz se suavizó. No tenías que mentir por mí. Solté una risa amarga. Claro que sí. Porque si él se entera de que estás aquí. Su mano tocó mi brazo, deteniéndome. Por un segundo, el mundo quedó en silencio. Sus dedos estaban cálidos sobre mi piel. Y cuando la miré, vi algo en sus ojos. Algo que no era solo miedo. Algo que me asustó aún más, porque en ese momento me di cuenta de que no la estaba protegiendo solo porque necesitara ayuda, la protegía porque no quería perderla. Esa noche, la tensión entre nosotros era insoportable. Ella estaba junto a la ventana, mirando las calles mojadas por la lluvia, el pelo cayéndole sobre un hombro. No deberías tener que hacer esto, dijo en voz baja. Arriesgar tu trabajo, tu vida. Me acerqué sin pensar, colocándome a su lado. ¿Y la alternativa? ¿Mandarte de vuelta con él? Ella se giró hacia mí, los ojos brillando bajo la luz tenue. No quiero volver. No recuerdo quién se movió primero. Un momento estábamos de pie, y al siguiente, ella estaba en mis brazos, su respiración cálida contra mi cuello, su cuerpo temblando. Sus labios encontraron los míos, suaves pero desesperados. Y por un instante, olvidé todo, las mentiras, el peligro, el hombre que podía destruirme. Solo estaba ella. Pero el momento se rompió tan rápido como llegó. Se apartó, sin aliento, cubriéndose la boca con la mano. No, no debería haber hecho eso. Di un paso atrás, con el corazón acelerado. Clare. Ella negó con la cabeza, las lágrimas brillando en sus ojos. No lo entiendes, Ethan, si Richard se entera. Sus palabras se ahogaron con el sonido agudo de mi teléfono vibrando en la mesa. Lo cogí, y el estómago se me encogió al ver el nombre, Richard llamando. El rostro de Clare palideció. Me quedé mirando la pantalla, paralizado. El teléfono vibró otra vez, más fuerte, más insistente. Y entonces me di cuenta de algo escalofriante. Richard no solo sospechaba, sabía. No contesté. La vibración se detuvo, pero el silencio no se sentía como seguridad, sino como una cuenta atrás. Clare estaba inmóvil, con las manos apretadas a los costados, los ojos fijos en la pantalla como si fuera a explotar. ¿Qué hacemos? Susurré. Ella negó lentamente. No es lo que hagamos, es lo que él hará. Sus palabras me recorrieron la espalda como hielo. Al día siguiente fue peor. Richard no volvió a mandar mensajes, no llamó, no me llamó a su despacho con ese tono autoritario. En cambio, oí rumores en la oficina de que se había ido temprano, que su coche no estaba en el garaje. Ese silencio era más aterrador que la confrontación. Por la noche, volví a casa con un nudo en el estómago. La ciudad pasaba ante mí como un borrón gris. Clare me esperaba en el apartamento, sentada en el suelo, con las rodillas contra el pecho. Algo se acerca, Ethan. Lo siento, dijo con la voz rota. No se equivocaba. El golpe llegó a medianoche. Fuerte. 3 golpes secos que hicieron temblar las paredes. Me quedé congelado. Clare también. Ambos sabíamos quién tenía que ser. Quédate aquí, le susurré, aunque mi voz sonaba más valiente de lo que me sentía. Caminé hacia la puerta, cada paso más pesado, y la abrí. Ahí estaba él, Richard. Su impecable traje estaba arrugado, sin corbata, los ojos fríos, afilados, fijos en los míos. Por un momento, no pude moverme. Ethan, dijo con suavidad, como si solo hubiera venido a tomar café. ¿Puedo pasar? No era una pregunta. Me hice a un lado. En cuanto entró, la habitación pareció encogerse. Su mirada recorrió el apartamento lentamente, como un foco de búsqueda, hasta posarse en ella, Clare, de pie junto al sofá, con el mismo jersey crema de la noche en que llegó.
Ella no habló. Él tampoco. El silencio entre ellos era espeso, asfixiante. Finalmente, Richard se volvió hacia mí. Debería despedirte, dijo con calma. Se me cortó la respiración. Pero no lo haré, porque esto no se trata de ti. Volvió a mirar a Clare. Se trata de ella. Lo que ocurrió después se sintió como un sueño, nítido y extraño. Richard dio un paso hacia ella, la voz baja pero cortante. ¿Crees que puedes dejarme, Clare? Mudarte al pisito de mi empleado y que yo simplemente te deje ir? Terminó Richard, con voz cargada de desprecio. Las manos de Clare temblaban, pero su voz no vaciló. No voy a volver. La mandíbula de Richard se tensó. Volverás, dijo, avanzando. Porque me perteneces. Esas palabras hicieron que algo dentro de mí se rompiera. Basta, grité, colocándome entre los dos. La mirada de Richard se volvió hacia mí, fría y casi divertida. Cuidado, Ethan. Esta no es tu pelea. Sí lo es, respondí. Mi voz me sorprendió, no temblaba. Porque ella está aquí. Porque la convertiste en mi pelea cuando apareciste en mi puerta. Por primera vez, la calma de Richard se resquebrajó. Sus fosas nasales se ensancharon y su voz se alzó. ¿Crees que sabes lo que haces? ¿Crees que la entiendes? La señaló como si fuera un objeto. Ella no se queda, Ethan. Ella huye. Y cuando acabe contigo, también huirá de ti. Sus palabras me golpearon como un puñetazo, pero no me moví. Clare dio un paso al frente, pasándome, con la voz firme y cortante. Se equivoca. Ya no voy a huir. Por un momento, nadie habló. Entonces Richard rió, bajo, amargo, peligroso. Estás cometiendo un error, dijo, bajando la voz hasta un susurro. Y tú también, añadió mirándome, con los ojos como hielo. No gritó. No dio un portazo. Simplemente se marchó, lento, deliberado, como una tormenta que se aleja pero promete volver. Cuando la puerta se cerró, el apartamento quedó demasiado silencioso. Clare se dejó caer en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. Yo me quedé de pie, con el pecho agitado y cada músculo vibrando de adrenalina. Finalmente, me miró, con los ojos brillando de lágrimas. ¿Por qué hiciste eso? Susurró. Porque alguien tenía que hacerlo, respondí. Entonces me tomó la mano, sus dedos fríos y temblorosos, y me senté a su lado. Por primera vez desde que había aparecido en mi puerta, se apoyó por completo en mí, apoyando la cabeza en mi pecho. No sé qué pasará ahora, murmuró. Yo tampoco, admití. Pero, por primera vez, eso no me asusta tanto. Pasaron semanas. Richard no volvió. No llamó. Los rumores en el trabajo decían que había pedido una excedencia. Otros decían cosas peores. Clare se quedó, no porque no tuviera a dónde ir, sino porque quería quedarse. Una noche, mientras la lluvia golpeaba de nuevo la ventana, me preguntó en voz baja. ¿Te arrepientes de haberme dejado quedarme? Pensé en el miedo, en el peligro, en cómo mi vida estuvo a punto de quebrarse. Luego pensé en ella, en su risa en la cocina, en la forma en que me miraba como si de verdad me viera. No, dije suavemente. No me arrepiento. Mirando atrás, me doy cuenta de lo cerca que estuve de perderlo todo. Mi trabajo, mi seguridad, quizá hasta mi vida. Pero también me doy cuenta de otra cosa. A veces la vida te lanza al caos, y tienes dos opciones: protegerte y dar la espalda, o intervenir y arriesgarlo todo. Yo di un paso al frente. Y aunque casi me rompe, también me trajo hasta aquí. A ella. A esta vida extraña, frágil y hermosa que estamos construyendo con los pedazos. Porque a veces las personas que llegan a tu puerta sin ser invitadas son las que acaban cambiando